Inicia grabación. Muy buenas noches, familia. Estamos aquí en una gran entrevista, en un gran encuentro por primera vez para Colombia y América Latina, con dos miembros de la legendaria organización social y política conocida como los Young Lords. Hoy vamos a hablar un poco de su historia y de la influencia que tuvieron y tienen todavía dentro del hip hop y su importancia dentro del origen del hip hop como el aporte de los latinos o de los afro-latinos en las calles de Estados Unidos, específicamente con el movimiento de las pandillas en los años 70 y finalizando los 60. Tenemos hoy a Suby Toro, de la nueva era de los Young Lords, y a Marcano. Grabriel Marcano. Gabriel Marcano. Ok, muchas gracias, hermano. Para mí es muy grato tenerlos y tenemos como enlace de traducción a la hermana MC NATRIX, que también nos acompaña en la noche de hoy. Nos va a acompañar y es la que ha hecho todo este trabajo de enlace entre Norteamérica y Colombia. Entonces, ahí vamos a estar caminando la palabra, como decimos o como dicen nuestros ancestros aquí en nuestra tierra, caminando la palabra. Bueno, si quieren nos podemos presentar, hablar un poco de quién es cada quien, para empezar con el tema del que nos concierne en esta noche. Muchas gracias. Zulu King Che, sí, gracias por estar con nosotros. Mucho placer para conocerlo. Yo soy Suby, soy, como tú dices, presidente nacional de la organización. Yo lo junté, I put it together 2 years ago. I put the organization back together about two and a half years ago, with the vision to bring the essence of the revolution from the 60s to today, understanding that today's time is more revolutionary environment just as back then. So that's who I am in the initial start of the organization. Sí, él puso la organización de nuevo hace 2 años, con la visión de retomar la energía revolucionaria que existió en los 60s, teniendo en cuenta que esa misma energía está en este momento en el ambiente. Okay. En 50 años las cosas cambiaron mucho, pero a la misma vez las cosas aquí en los Estados Unidos son iguales en muchas maneras. Nosotros sufrimos de las drogas, sufrimos de homelessness. ¿Cómo se dice homelessness? De las personas en la calle que no tienen casa. Hay mucha... Estados Unidos tiene como uno de los más population de homelessness en todo lo como yo lo diga, I'm chopping it up. The United States has more homelessness than any other country. The United States also has the highest percentage of incarceration of black and brown people in the entire world. So a lot of things that we go through today stems from a lot of the things we've done back then. So if you look at the situations that we go through on a day-to-day basis here in the United States, it's very similar to the environment that was 60 years ago. A lot of the laws that are changing here in the United States are pushing us back about 50 years and putting that environment, that atmosphere back into play. So the people right now are really speaking on what's going on. So we're trying to wake the people up and show them these are the things that our elders went through and we're still going through today on a day-to-day basis, and how can we change it? Especially today where we have more representation. And if I did a lot, No problem. So, Estados Unidos tiene el número de personas en la calle más altos en el planeta y también de encarcelamiento. Entonces, después de 50 años,
él está trabajando nuevamente en la conciencia de hacerle ver a las personas que las cosas no han cambiado mucho. Igual presión, que hay mucho trabajo por hacer, la gente está un poco dormida en el hecho de que piensan que las cosas han mejorado, pero ya hay muchos de los problemas que se vivieron hace 50 años todavía presentes. Ok, muy interesante saber la realidad en Estados Unidos. Very interesting to know the reality in the United States. Y eso es el problema. Muchos de los latinos creen que si ellos vienen para los Estados Unidos, las cosas van a cambiar por ellos. Pero ellos no saben las cosas que los otros, que somos de gente de color, como ellos tratan a los otros. Porque ellos no hablan de eso en las noticias. Ellos solamente hablan de los africanoamericanos y los abusos que ellos hacen a ellos. Ellos no hablan al abuso de los otros, porque cuando ellos meten a los otros en la cárcel, es los dos grupos que están en la cárcel, no uno más que el otro. Somos iguales, y lo más gente que está en cárcel son la gente que no tiene papeles, y eso es peor, porque todo el mundo está viniendo para acá, y los Estados Unidos está usando ese leverage para maltratar a la gente. Aquí en los Estados Unidos, slavery is legal when you're in prison. It's legal in the United States, and the private prisons profit off the prisoners because it's free labor. And people think that slavery doesn't exist here in the United States is this big thing. No, it's capitalism. Everything the United States does, from the private prisons to the private educational system to the private corporations buying private properties and doing what they want to with the gentrification, it's all capitalism. And we're the ones suffering. Sí, I'm sorry? You're doing great, brother. Sí, el nivel o sea, la esclavitud en Estados Unidos es legal y se da principalmente en las cárceles donde las personas, hay mucha cantidad de afroamericanos, pero que cuando se toman los latinos, realmente no hay una cifra cierta de cómo a los latinos también se les están encarcelando masivamente y cómo la esclavitud es legal en Estados Unidos a través de encarcelar a las personas y ponerlas en la cárcel a trabajar gratis. Y eso es un problema muy delicado porque hay muchas personas sufriendo esta problemática. Ok. ¿Nos podría contar algo del hermano Grabriel? Gabriel, can you tell us who you are and what has been involved? My name is Gabriel Marcano. I have recently actually joined the Young Lords. I'm originally from the Ohio chapter, which my cousin has been running for a couple years. And I just basically I'm more one of the elders, I guess you could say. I'm the eldest of the group. And I ran my own organizations at one time with Body Temple. I had another one with a record label and another one part of a community projects. So I've always had my hand in the community. Now, being more of the elder, I create more of an art sense, as you can see some of it behind me. Creating revolutionary art, and I am helping into just fixing the problems of the community. I look at a lot of things from a different standpoint, being that I'm an elder, and just helping my part. I'm letting my best friend here, Suby Toro, he's leading, so I'm just basically following however the organization goes and helping out as much as I can. But I'm located here in Florida, so I am I guess you could say, chapter leader here in Florida. Bueno, recientemente empezó el capítulo en Ohio, ¿estoy correcta? Yes, I'm originally from Ohio, but now, yes, Florida, Orlando, Florida. Bueno, él se une recientemente al capítulo, pero es de Ohio y es el director del capítulo en Florida. Es uno de los veteranos del proyecto. Tiene dos líneas, trabaja
con los proyectos de producción musical y con proyectos de la comunidad. Está trabajando con el arte que ustedes pueden ver atrás de él, enfatizando en 16 problemas sociales y está aportando al movimiento con el compañero Suby Toro, tratando de aportar desde lo que es posible. A lot of community. We're just trying to connect with the community and educate our people. Mucha trabajo con la comunidad y educación de la comunidad de las personas. Ok, perfecto. Y qué bien comprender este mensaje. Ok, listo, gracias. Qué bien entender esto y escuchar esto, ya que para nosotros la importancia de lo que nosotros llamamos el quinto elemento del hip hop es la entrega a la comunidad, la entrega a una causa por lo social, por los jóvenes, por los niños, por los desvalidos, por los que están padeciendo de una manera la pobreza estructural de un sistema que en realidad como latinos o como obreras, lo que nos identifica es que tenemos el mismo enemigo común y es un sistema explotador, un sistema que controla a nuestros pueblos independientemente de donde estemos, ¿sí? Y eso es importante, por eso qué bonito este encuentro entre diversidad de organizaciones, pero que confluimos en un mismo punto y es la libertad de nuestros pueblos y la dignidad de nuestros pueblos. Me gustaría saber un poco cómo se originan los Young Lords y cuál es su propósito como activistas dentro de la sociedad norteamericana. How was originated the Young Lords and what is the philosophy in the community? Audio. Okay, there you go. You hear me? Yes. Yes. The Young Lords started in Chicago in the early 60s. They were a street gang. By 1968, they transformed from a street gang to a revolutionary organization. Okay. They used to be neighbors to the Latin Kings. I'm sorry, I need to apologize. Can we start it again and we do just some lines and I can translate so we go back and forth? Okay. So the Young Lords started in Chicago in the early 60s as a street gang. So they started, comenzaron como una pandilla. In what year? In the 60s. En los 60s. Early 60s. In the early, no más, temprano. Like 62, I believe. Entre los finales de principios de los 60. By 1968, they became a revolutionary organization inspired by the Black Panther Party. En el 60, muy inspirado por las Panteras Negras. They opened chapters in New York by 1969. Abrieron capítulos en New York en el 69. And at that time in New York City, there was a big gang influence in the city at the time. En ese momento había una influencia muy fuerte de las pandillas en la ciudad en ese tiempo. And the Young Lords started organizing in the community by doing radical, what's the word that I'm looking for? Call to action. Coactions? Call to action, like como acciones en la comunidad. To bring attention to a situation. So in New York City, they did a garbage protest
where they collected all the garbage in East Harlem and asked the city to pick it up, and they refused to pick it up. Hicieron en Harlem una protesta de la basura donde pidieron recolectar la basura y se rehusaron a recogerla. ¿Quiénes se rehusaron a recogerla? Who refuses? The city. La ciudad, o sea, el Estado se rehusó a recogerla. Okay. Also, reminder: this is at a time where civil rights was still very, the fire was burning on civil rights right now. Entonces este es el momento en que el movimiento de los civil rights está también muy fuerte. Mm-hmm. Continue, Suby. So a lot of the community participated in taking the garbage and putting it in the streets that cause the most traffic for commercial, like streets that trucks go down, blocking the streets to stop the capitalism. And the garbage ended up on fire. I'm not going to say that we lit it on fire, but the garbage in the middle of the street ended up on fire, and that forced the city to pick up the garbage. Entonces las personas se unieron en ese momento y empezaron a poner la basura en avenidas y en zonas principales, bloqueando el comercio y el tránsito importante como para el capitalismo, tratando de bloquear en ese momento el movimiento. Y la basura al final terminó en fuego. Dicen que ellos le prendieron fuego, pero terminó en llamas. And when that happened, a lot of the gangs in the community started realizing what the young lords were doing and how they were trying to change the community for better for them. Entonces, con esa acción, la gente comprendió lo que los young lords estaban haciendo y cómo el impacto de la labor de ellos para mejorar la situación en la comunidad. So the next call to action, or the next protest, they took over a TB truck, a tuberculosis truck, and the gangs played security so the police wouldn't come disrupt them giving services to people that actually needed it. Entonces, la segunda acción fue tomar un carro de tuberculosis. ¿Qué hicieron con él? What they did to it? They took the truck from a high class neighborhood and brought it to a lower class neighborhood where they were suffering from tuberculosis. O sea, se trajeron un carro de tuberculosis que tenían en la clase alta para venir a atender a la gente de los barrios que tenían tuberculosis. Ok, bien. Y los gangas jóvenes estaban protectando los young lords y el camión. Para la policía no interrupte, they don't interrupt the protest and let the people get the service. Entonces los jóvenes pandilleros, together with the young lord, ellos estaban juntos con the young lords, tratando de evitar que la policía interviniera y que el carro no pudiera realizar el trabajo para el que lo habían traído. ¿Es correcto? Yeah. And that was the real change in the community, where the gangs started shifting from fighting together to working together in the community. Entonces ahí comienza el cambio donde las pandillas dejan de pelear entre sí y empiezan a tener un propósito más unido para trabajar juntos por la comunidad. And within time, those same gangs started creating music that we know today as hip hop, and instead of fighting with each other and killing each other, they started doing dance competitions, music competitions as hip hop was created. Breaking and DJing. Yes, breaking and this is at a time where once the gang started to realize that it was more better to stick together. This is when you had the DJ Cool Herc
He was always going to Sedgwick Park and creating DJing itself, and that's when the influence started to happen. Entonces, Go ahead. estas pandillas son las que luego se convierten en artistas, empiezan a producir música, y es donde empieza el movimiento hip hop, y ahí es donde viene DJ Kool Hair, donde hay una comprensión, un entendimiento de que estar unidos es la manera, y empieza todo el movimiento musical. Mm-hmm. And as that was going on, like you said, the b-boy and the DJing essence became real big, and yeah, that was the birth of hip hop. Entonces la esencia del DJ y del b-boy se volvió muy importante, fue de gran influencia, fue muy poderosa. And this is where you can say the Zulu Nation had their influence, because African Bambaataa was one of the original founders of hip hop as well. Entonces ahí donde se dice que Zulu Nation son los influenciadores, porque Africa Bambaataa fue uno de los iniciadores del movimiento. What was you going to say, Suby? Africa Bambaataa was also a part of the black stage at the time. And they were at that time one of the biggest gangs in New York City. And when Bambaataa turned Zulu, a lot of the members in the streets that were black spades became Zulu, and that's how the essence of Zulu started in New York City. If I'm not mistaken. Am I right, Gabe? Yes, that's basically right. So it's that the importance of Bambaataa also was that he was part of the one big gangs in New York. Yes, he was a leader. Mm-hmm, one of the leaders. Entonces África era el líder de una de las más grandes pandillas de New York, que se llamaban, what was the name of them? The Black Spades. Black Spades. El espacio blanco, el espacio negro. Entonces es donde también la participación de África fue muy clave para todo este proceso, porque él pertenecía a esa pandilla. Quisiera hacer una pregunta en este momento. Me gustaría saber, dentro de la historia del hip hop, tenemos pues a DJ Kool Hair, Africa Bambaataa y Grandmaster Flash, pero hay una cuarta persona que lo llaman Benjy Meléndez. Es un latino que en el año 71 hace una reunión o una tregua entre pandillas debido a que le matan un hermano de su pandilla, y ahí él empieza a trabajar el proceso de paz, muy influenciado por los John Lords. Eso es lo que dice la historia. Me gustaría saber que hablemos un poco de Benjy Meléndez y de los Guetto Brothers, porque ellos fueron antes de Kool Hair, antes de Africa Bambaataa, y es un latino que, digamos, la historia no lo tiene muy reconocido. Yeah. Eso porque yo empecé con los gangas, porque eso fue la cosa que estaba pasando en ese tiempo fue con los gangas. So Benjy estaba en una ganga y el amigo de él lo mataron cuando él estaba pasando un neighborhood. How do you say neighborhood? Barrio. Que no era de él. So eso fue cuando ellos lo cogieron en medio y lo mataron. Y eso es una de las razones cuando los gangas empezaron a hablar, sentar y hablar de las cosas que estaban pasando en las comunidades y dejar de pelear. Y eso fue uno de los the biggest gang meetings in the Bronx, to bring gangs together to stop fighting and to come to an understanding. And you can say that developed into hip hop, because even like I said, the black spades were in that meeting that they had with everybody. So you can see the dynamics on how that kind of all goes. Hip hop a lot of what hip hop came from street culture and gang culture. A lot of the gangbangers became b-boys and artists and DJs and MCs. So that was their form of battling. Like, we battle, you get on the microphone, you do this. They did that instead of fighting and shooting and killing one another. That was the way they changed
the streets in New York City. Bueno, entonces es importante reconocer que toda la cultura hip hop viene de una cultura de la calle y de las pandillas, que fue transformado los valores que habían, porque a través de esta reunión, de esta gran reunión, hubo una conciencia colectiva donde las pandillas entendieron que no era más necesario pelear entre sí y que había que trabajar unidos por la comunidad, pero entonces se retoma cómo la cultura hip hop tiene sus raíces en las pandillas, en la cultura callejera y en todo este principio donde las comunidades están sufriendo y los pandilleros realmente están saliendo a defender y a proteger las comunidades, pero que el lenguaje realmente de agresividad que se podía manifestar a través de la violencia se tradujo todo al arte, a las batallas, al DJing o al rapping, trayendo toda esa energía a lo que se expresaba en el hip hop. Fue una manera para tirar a alguien sin matarlo. Y él te puede tirar para atrás sin matarte a ti. Y podemos todavía vivir y tirar y battle that way. If you understand. Sí, claro. ¿Cierto? ¿Lo tienes? Que es Zulu King. Sí, ahí estoy en español comprendido.